Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas, emisión central. Las noticias de este sábado. Empezamos con información nacional. Ponga atención. Tras la audiencia de formulación de cargos, se dictó prisión preventiva para Junior Roldán, alias JR, y otras 32 personas implicadas en la balacera que se originó el último jueves durante la liberación del líder chonero. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene detalles. La audiencia se realizó de manera telemática este viernes en la Unidad Judicial Multicompetente de La Aurora. La jueza de esta diligencia de formulación de cargos fue Dirce Guzmán por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Esto inició cerca de las 8 de la noche para los 37 implicados en la balacera originada durante la liberación de Junior Roldán, alias JR, contra miembros de la policía. En la diligencia participaron 16 abogados representando a 25 de los detenidos, mientras los demás fueron representados por la Defensoría Pública. En los exteriores de la unidad judicial se observó resguardo policial y la presencia de familiares de los detenidos, quienes permanecieron en el cuartel Modelo durante la diligencia por temas de seguridad. Entre ellos alias JR, su abogado Ronald Cantos, 2 miembros de las Fuerzas Armadas y un menor de edad. En una audiencia independiente al menor de edad por pedido de Fiscalía, se le dictó el traslado al Centro de Adolescentes Infractores. Mientras que finalizada la audiencia para las otras 36 personas, la jueza acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para 33 de ellos, incluyendo a alias JR, mientras que al abogado Ronald Cantos y 2 ciudadanos más se les otorgó medidas alternativas de prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente. La balacera ocurrida la tarde del jueves se dio en la vía Salitre cuando la policía realizaba un operativo de control de armas a los más de 10 vehículos que custodiaban a Junior Roldán. Los sujetos fuertemente armados responden con balas e incluso una granada contra los uniformados. Alias JR obtuvo la prelibertad tras una cuestionada resolución del juez Jorge Aldaz Macías. La Fiscalía incluso expresó un rotundo rechazo a esta decisión e indicó que investigará de oficio a todas las personas que hayan tenido participación en este caso. A la par, con respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas implicados, se emitió un comunicado por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que se indica que habrá tolerancia cero a la corrupción. Además, se iniciarán los procesos disciplinarios correspondientes. Se lamentó también que integrantes de la institución se vean involucrados con la delincuencia organizada. Y un tribunal ratificó la inocencia de 18 procesados detenidos tras un mega operativo transnacional en conjunto con la DEA y el FBI de Estados Unidos. Dayana Monroy informa que según las investigaciones que comenzaron en el 2020, los detenidos tienen vínculos con el cartel de Sinaloa. No fue cualquier operativo. Fue una operación que comenzó en 2020 y en la que participó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues los sospechosos, según reveló la investigación de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de nuestro país, tenían relación con el cartel de Sinaloa. Luego de 1 año, 3 meses de investigación y con las pistas claras por parte de la policía en Ecuador, la DEA y el FBI en Estados Unidos, en octubre pasado se dio la detención de 18 personas en Manabí. Pero pese a las evidencias, un tribunal de esa provincia los dejó en libertad. Estados Unidos, además de personal, destinó aviones y al menos una docena de buques para impedir los envíos. Durante el año, 3 meses de seguimiento, Ecuador y Estados Unidos identificaron que esta banda organizó el envío de 50 toneladas de droga entre los dos países. Pero gracias a los controles, la policía logró capturar 20 toneladas de droga. Además, debido a esta larga investigación, se dio la captura del barco Pedalex, retenido con 300 kilos de cocaína en Galápagos. Los propietarios de la embarcación huyeron a España, pero fueron detenidos tras otra asistencia internacional. Según revela la Fiscalía en un tuit, en la audiencia se presentó incluso el testimonio del agente investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien también estuvo enfrente de estas investigaciones en ese país. Por ello, la Fiscalía apelará la decisión por considerar que los jueces podrían haber incurrido en una negligencia o error inexcusable. Además, solicitarán a la Judicatura la suspensión de los magistrados que votaron a favor de ratificar la inocencia de los procesados. De los 18 capturados en Ecuador, 14 de ellos tienen orden de detención en Estados Unidos. Pero ahora, luego de 1 año, 3 meses de investigaciones, recursos y 20 toneladas 1 tonelada de droga incautadas, todos están libres. están libres. 1 tonelada de droga incautadas, todos 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 están libres. 1 tonelada de droga in
y la justicia del país está en la mira. Pero ¿cuáles son las soluciones a escandalosas resoluciones de jueces y fiscales que han dejado en libertad a asesinos y narcotraficantes? Un penalista y un constitucionalista aseguran que es la Corte Constitucional y la Corte Nacional quienes deben reaccionar. Dayana Monroy informa que la Asociación de Jueces rechazó las palabras del presidente Lasso. Las últimas decisiones judiciales sobrepasan a las acostumbradas cuestionables resoluciones, pues ya son escandalosas. Tanto que hasta el presidente de la República reaccionó en medio de la liberación del líder de la banda criminal más grande del país. ¿Pero qué hacer? El presidente Guillermo Lasso amenazó con exponer ante la opinión pública a los jueces. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia los exhortó a portarse bien. Pero solo eso se puede hacer en una función judicial que libera narcotraficantes y asesinos. Estos dos abogados dicen que no. Se puede hacer más y lo debe hacer la Corte Constitucional. Tiene que dictar precedentes vinculantes, tiene que dictar sentencias estipulativas que señalen cómo proceden determinadas acciones de garantías constitucionales. Pero en este caso están cruzados de brazos y no puede ser posible que ellos estén impávidos, ¿no es cierto?, ahí viendo lo que está pasando con la justicia constitucional y no se pronuncien. Y la Corte Nacional de Justicia puede hacer más que solo un exhorto. La Corte Nacional de Justicia no dicta la jurisprudencia obligatoria que de acuerdo con la Constitución tiene que dictar para normar actividades equivocadas de los jueces de instancia, de los jueces inferiores, que tienen que tener procedimientos unificados. Estas precisiones pueden hacerse sin modificar la ley, pues solo son parámetros de interpretación. Pero hay otras que sí deben pasar por la Asamblea. Porque la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es, por ejemplo, resolver las cuestiones de competencia. ¿Cómo un juez de Paján puede resolver sobre la libertad de una persona que está en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero además aquí ambos identifican otra complicación real en nuestra coyuntura, que el abuso de las acciones constitucionales no solo la usan narcotraficantes o asesinos, también la clase política para solucionar sus problemas. Y esto debilita el sistema. Los llamados a corregir estos problemas son los que también están utilizando de una manera tramposa las acciones constitucionales. Entonces, que no se me vengan, ¿no es cierto?, a rasgar las vestiduras cuando ellos están operando igualmente que el crimen organizado. Es un manoseo permanente. ¿Producto de qué? Producto de que todas las funciones del Estado, no solo la función legislativa, también la función ejecutiva, quieren meter manos en la justicia. Pese a las críticas generales, la Asociación de Jueces rechazó las palabras del presidente. Y retomando las dudas que deja la liberación y luego recaptura de alias Junior, Pablo Encalada recuerda que su salida no se dio por un abuso de la ley, sostiene. Se dio tras un informe favorable del SNAI, del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, entidad que pertenece al Ejecutivo. Y hace pocos minutos la Asamblea Nacional aprobó con 129 votos a favor el proyecto de ley para la transformación digital y audiovisual que el gobierno envió al legislativo con carácter de económico urgente. Alberto Luna nos tiene los detalles desde el legislativo. Compañero. Hola Luis Antonio, amigos de televidentes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hace pocos minutos la Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley denominado para la transformación digital y también audiovisual. Fue aprobada exactamente con 129 votos a favor. En estos momentos vemos cómo la Asamblea Nacional se mantiene reunida, el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta normativa fue aprobada, como le comentaba, con 129 votos a favor, es decir, con el apoyo de todas las bancadas legislativas. Cabe destacar que en este segundo debate la discusión se centró en los cuestionamientos provenientes de varios legisladores a una transitoria que fue incluida de última hora y que pretendía disponer al Consejo de la Judicatura que se designen nuevos notarios. Pero ante el malestar y el rechazo que generó esta inclusión de esta transitoria, lo que se resolvió es realizar la votación por separado y la mayoría de artículos que sí generaban consenso fueron votados y contaron con la aceptación de los 129 asambleístas presentes. En cuanto a este artículo y dos transitorias que generaron cuestionamientos, pues bien, esas no contaron con el apoyo y de hecho ningún
asambleísta votó a favor de estas iniciativas. Lo que pretende este proyecto de ley es brindar incentivos, ayudar al sector audiovisual y también cambios para una transformación digital, y por eso ha generado el consenso en la Asamblea Nacional. Nosotros en nuestra emisión de la noche vamos a contar qué contiene, vamos a detallar qué contiene esta normativa y también cómo se desarrolló este segundo debate y la aprobación de este proyecto de ley para la transformación digital y audiovisual. De momento doy paso nuevamente a estudios contigo, Luis Antonio, que nos tienes más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y muchas gracias. Son la 1. Seguimos a la 1:31 para contarles que el presidente Guillermo Lasso mantendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo lunes en Washington. Carlos Acoto nos cuenta que la seguridad será uno de los puntos a tratar luego de que el Congreso de ese país aprobara la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022. En un hecho sin precedentes, una amplia mayoría del Congreso estadounidense aprobó la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022. La normativa tiene como objetivo incentivar la cooperación entre ambos países en materia de combate a la corrupción, relaciones comerciales y, entre otros temas, la lucha contra las economías ilícitas. El canciller Juan Carlos Holguín destaca este último punto y explica que la normativa se incluye dentro de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional de Estados Unidos. Compartir de cierta manera los gastos que se desprenden de esta lucha contra las estructuras criminales que operan aquí, pero operan también allá. Cuando nosotros ayudamos a que haya menos cocaína acá, que haya menos tráfico de estupefacientes, se benefician también los niños y jóvenes de otras regiones, de otros países. Como parte de esa cooperación, Estados Unidos enviará 2 naves guardacostas que se sumarán a las tareas de control en aguas ecuatorianas. 30% de la cocaína que sale del Ecuador sale por nuestro mar, y es allí donde necesitamos estas herramientas que ojalá no fuesen solo 2, necesitamos muchísimo más. La Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022 será enviada en los próximos días al presidente Biden para su firma. Una vez que eso ocurra, entrará en rigor. A propósito, el presidente Guillermo Lasso mantendrá una reunión el próximo lunes 19 en Washington con el primer mandatario estadounidense. Ambos abordarán temas relacionados con la seguridad, el comercio y la democracia. Hay una alta expectativa de toda la agenda que tenemos allá, temas de seguridad, defensa, comercio, y se espera que después de tantas reuniones bilaterales que hemos tenido del armaje de esta estrategia de paz y seguridad, tengamos hechos concretos para el próximo año, ahora que existe esta ley por parte del Senado americano. Tras su visita a la Casa Blanca, Lasso se reunirá con el representante de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, así como representantes de varios multilaterales. Con la elaboración de una hoja de ruta, arrancarán las labores de cooperación internacional entre Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico en la frontera. Luisa María Heredia informa que los esfuerzos se centran en blindar los pasos que sirven para transportar armas y droga. He hablado con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y hemos acordado activar los mecanismos binacionales para la protección de la frontera y realizar operaciones en conjunto en materia de interdicción que den como resultado una baja en los índices de violencia. Fue lo que escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El anuncio, según medios de prensa colombianos, llegó horas después de que se registrara una nueva masacre en el departamento de Putumayo, zona altamente conflictiva por estar dentro de la ruta del narcotráfico, que está militarizada desde noviembre pasado. En un acto público, Lasso se refirió a la llamada de su homólogo colombiano. Le he dicho al presidente de Colombia que deben de reunirse de inmediato el comandante del ejército, el comandante de la Policía Nacional, con el comandante del ejército y el comandante de la Policía de Colombia, para que esta conversación telefónica la llevemos a la práctica y proteger la seguridad del sur de Colombia y del norte de Ecuador. De acuerdo con Juan Zapata, ministro del Interior, la intención de unir
sin esfuerzos es buena. Resaltó que si bien han existido alianzas entre Colombia y Ecuador, es necesario fortalecerlas. Creo que es la mejor noticia que podemos tener en esta lucha al narcotráfico, así que inmediatamente vamos a generar las reuniones que correspondan, dar las disposiciones que correspondan. Estoy muy seguro que esto dará resultados positivos para la seguridad de todo el territorio ecuatoriano. Primero se elaborará un cronograma de trabajo y una hoja de ruta. Primero con intercambio de información, que es lo vital. Segundo, con operaciones conjuntas que vayan orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado y la presencia de grupos narcodelictivos en la frontera. Para el consultor internacional en temas de seguridad y defensa, Mario Pazmiño, el trabajo se debe enfocar en blindar los pasos que funcionan para transportar droga, armamento y demás. Al hacer una presencia Colombia en el lado colombiano y al nosotros tener una fuerza de tarea que cubra la frontera norte, indudablemente que ese espacio que era muy permeable pues va a reducirse y la capacidad del narcotráfico tendrá que cambiar de rutas. Para Ecuador la frontera con Colombia es clave, acota Pazmiño, pues Esmeraldas ha registrado este año una fuerte ola de violencia en sus calles. La provincia tiene bandas que controlan sectores y que tienen vínculos con el narcotráfico. Recuerde usted que las megabandas o los microcarteles que están operando en la frontera colombiana, especialmente en las provincias de Esmeraldas, necesitan y requieren la cocaína que ingresa desde territorio colombiano. Al cortarse ese suministro, pues automáticamente comienzan a debilitarse mucho más. Cabe mencionar que la cooperación internacional con Estados Unidos también es un paso más hacia fortalecer al Ecuador en materia de seguridad. Víctor Arauz, general de la Policía Nacional retirado, a quien Estados Unidos le revocó la visa, demandará al Estado por el daño causado. Señala que la Contraloría ya emitió una conclusión sobre el examen especial a su patrimonio. Luisa María Heredia informa que el organismo determinó que no existe ninguna observación. Hace un año, una entrevista concedida al portal Primicias y declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Casos en que sí hay indicios fuertes que personas han violado nuestras normas y leyes, tenemos el derecho, si no la obligación, quitarles la visa. Ni queremos los ladrones ni su plata en mi país. Alertaron al Ecuador sobre la existencia de los narcogenerales. Se marcó un antes y un después que afectó la imagen de la institución policial, pero el tiempo pasó y no se conocieron los nombres de los narcogenerales. Yo he enviado al señor embajador una solicitud expresa pidiéndole que, dado que él ha formulado esas declaraciones, tenga la amabilidad de especificar exactamente a qué persona se refiere. Tampoco se abrieron investigaciones. No lo hizo la Fiscalía General del Estado, tampoco la Policía Nacional, pues no se iniciaron procesos disciplinarios que permitieran determinar a quién se había referido el embajador en sus declaraciones. Lo único que se conoció fue un hecho puntual, que a Víctor Arauz, hasta entonces general activo de la Policía Nacional, se lo había citado a la Embajada de los Estados Unidos para comunicarle sobre la revocatoria de su visa. Que cuando me acerqué a la embajada me dijeron, por información proporcionada a nuestro gobierno, si es de narcotráfico, ¿quién pudo haber proporcionado esa información? Desde entonces su nombre ha estado vinculado al caso de los narcogenerales. 12 meses después, Arauz reaparece en la escena pública para exigir pruebas. Esas declaraciones fueron muy graves. Yo no estoy cuestionando que me haya quitado la visa, está en su derecho de hacerlo, pero él habló de narcogenerales y las imágenes, las circunstancias y todo me vincularon a esas declaraciones. Por eso es que yo levanto mi voz, levanto mi reclamo y diciendo de que nunca sustentó esa denuncia. Como sustento de su declaración de inocencia, presenta este documento emitido por la Contraloría General del Estado con los resultados del examen especial efectuado a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas durante el desempeño de su cargo. La Contraloría concluye que no se encontraron elementos objetivos y un incremento patrimonial no justificado. La Fiscalía me certifica que no he sido investigado. ¿A quién más tengo que recurrir para decir que Víctor Arauz no tiene nada que ver con las ligeras declaraciones del embajador? El ex general asegura que lo que ocurrió con él fue solo producto de pugnas internas. No me querían en la institución, mi manera de ver las cosas y de cómo enfrentar el grave problema que tiene la seguridad en el país no iba de la mano como en su momento ellos lo planteaban. Arauz presentó ya una demanda en el contencioso administrativo por el daño causado y después de eso demandará al Estado. Para que se reconozca que se vulneraron mis derechos y tendré que llegar a las instancias que sean necesarias. Cree que lo mínimo que merecen él y su familia son disculpas públicas. Por otro lado, el embajador Michael Fitzpatrick ha seguido aseverando que el crimen organizado y el narcotráfico ya permeó las principales estructuras de control y de poder del Estado. Esta semana habló de los narcojueces y los narcoabogados. Un discurso alineado a las críticas a la función judicial que también hizo el presidente Guillermo Lasso. Y Ecuador continuará trabajando con el Fondo Monetario Internacional en el 2023, pero asegura que no necesita, por el momento, un nuevo financiamiento.
Joana Ramos nos cuenta que el ministro de Economía adelantó que se mantendrá el precio proyectado para el barril de petróleo en la proforma presupuestaria. El gobierno acogió algunas de las observaciones que realizó la Asamblea Nacional a la proforma de 2023 y ofreció ajustes sobre la marcha. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, reiteró que no habrá cambios para el precio del barril de petróleo. El estimado de $64.80 por cada barril de crudo se mantiene pese a la insistencia de la Asamblea por aumentar el valor. Oiga, cada vez que el Ecuador, desde 1973 a la fecha, ha apostado a que el precio del petróleo se va a quedar guindado alto, el precio cambia y luego resulta que el país se complica. Lo que estamos haciendo es lo correcto, en una palabra, prudencia. La proforma presupuestaria 2023 establece necesidades de financiamiento por $7.577 millones. Según Arosemena, ese rubro ya estaría cubierto, la mitad con deuda interna y la otra mitad con créditos de organismos multilaterales. Y dentro de ese financiamiento internacional, la mayor parte es organismos multilaterales, CAF, BID, FLARA, Banco Mundial, entre otros. En esta parte, el funcionario recalcó que se trabajará de la mano con el Fondo Monetario Internacional el próximo año, aunque sostuvo que por el momento no se piensa en un nuevo crédito a corto plazo. Normalmente cuando necesitas hacer un programa es porque necesitas recursos, pero nosotros ya tenemos financiado el presupuesto del próximo año sin contar con recursos de un potencial programa con el FMI. Entonces, no habría una razón para tener un programa para recursos para el próximo año que ya los tenemos financiados. La proforma de 2023 en general asciende a $31.503 millones. Esto es un incremento del 3.5% frente al presupuesto de 2022. El Pleno de la Asamblea debe votar hasta la próxima semana sobre la nueva proforma enviada por el Ejecutivo. En la votación, el Legislativo puede ratificarse en sus observaciones si alcanza 2/3 del total del Pleno. Si no lo logra, la proforma 2023 entra en vigencia. Esta semana se ha incrementado la aplicación de vacunas contra la influenza en los centros de salud de Quito tras el incremento de pacientes con enfermedades respiratorias registrado las últimas semanas. Alberto Luna nos recuerda que grupos prioritarios de la población pueden recibir esa vacuna. En los centros de salud de Quito cada vez hay más personas que acuden a vacunarse contra la influenza. Esto se debe a que en las últimas semanas se reportó un aumento de pacientes con enfermedades respiratorias. Desde que empezó la campaña de inmunización contra la influenza, emprendida por el Ministerio de Salud hace un mes, esta última semana es la que registra el mayor número de dosis aplicadas contra esa enfermedad en la capital. Que en la primera semana acudieron una población de 22.000 usuarios. En este momento, en la semana número 4, estamos ya con 74.000 usuarios que han acudido a la vacunación y seguimos invitando para que sigan acudiendo a nuestros establecimientos de salud a vacunarse. Como también se ha reportado un aumento de casos de COVID-19, existe el riesgo de confundir esas enfermedades, dado que los síntomas son parecidos. Por eso, la funcionaria del Ministerio de Salud resaltó la importancia de acudir a casas de salud cuando una persona presente gripe, tos o fiebre y no automedicarse. Donde recibirán una atención profesional y donde les explicarán el tratamiento que deben seguir. Por favor, les pedimos no automedicarse. Varios niños han recibido la dosis estos días porque sus padres temen que se contagien en las unidades educativas, un espacio donde mantienen contacto con diversas personas como sus compañeros. Me gustó la vacuna que era como una abejita. Solo me hizo cosquillas. Para evitar que siga esparciéndose más la enfermedad, entonces hay que acudir a vacunarse y sobre todo cuidar a los más pequeños que son los más vulnerables. Esta campaña de inmunización está dirigida a grupos prioritarios. Niños a partir de los 6 meses, adultos mayores desde los 65 años, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y sus cuidadores, personal de centros infantiles y personal de salud. Todos necesitamos protección y más en estas épocas en las que se vienen épocas festivas y estamos en constante contacto con la gente, necesitamos estar protegidos y sobre todo también proteger la vida que llevamos dentro. Las dosis se aplican a escala nacional en todos los centros de salud. Se van en busca de los regalos. Se espera un incremento en la facturación durante este fin de semana, el último previo a Navidad. Vamos a enlazarnos con Luisa María Heredia para que nos cuente más.
Hola, ¿qué estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, no hay cómo mejor definirlo. El rojo, el verde, el dorado se ha tomado el comercio en la ciudad de Guayaquil. A esta hora nosotros nos encontramos en un centro comercial del norte de la ciudad que está bastante concurrido realmente a esta hora. Y hemos estado recorriendo los puntos donde normalmente la ciudadanía se acerca a hacer sus compras de Navidad. Por ejemplo, una feria navideña que está ubicada en el norte de la ciudad, muy cerca de aquí también, donde decenas de personas llegan en búsqueda de árboles de Navidad, de figuras para el nacimiento, están las luces, los adornos para el hogar y hasta los regalos. Algo similar hemos visto que pasa en sectores como la Bahía, el mercado de las Cuatro Manzanas, que son dos de los epicentros del movimiento comercial de la ciudad. Hasta allá también van los clientes, van por los juguetes para los niños, por las prendas que vestirán la noche del 24 y el 31 de diciembre. Y exactamente ese mismo escenario se repite en todos los centros comerciales de la ciudad, donde sí principalmente las compras se dirigen a juguetes y a ropa, ¿no? Ya este es el último fin de semana previo a la Nochebuena y eso es lo que ha hecho que se intensifique desde muy temprano el movimiento. Los comerciantes, por su parte, están esperando que conforme nos acercamos ya a estas fechas, al 31, al 24 de diciembre, haya un mayor repunte en los niveles de venta para que superen lo registrado en años anteriores. Y es que en diciembre del año pasado, por ejemplo, las ventas del sector bordearon los 9.000 millones de dólares, según los datos que tiene la Cámara de Comercio de Guayaquil. Al ser este un año de recuperación económica, como lo ha dicho el mismo gobierno, ha habido crecimiento en las ventas a lo largo de este 2022, un 14% más en comparación al 2021. Es así que para este diciembre se espera el crecimiento de cerca del 5% en la facturación solo del comercio. Conversando un poco con los vendedores, nos dicen que ya las ventas venían bien desde noviembre, desde vísperas de Black Friday, pero que esta es la semana mayor, como ellos la llaman, porque es donde mayormente se acercan los compradores para adquirir sobre todo los regalos y lo que van a vestir y los adornos propios de la Navidad. Es lo que puedo comentarles a esta hora. Continúan ustedes en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María, y muchas gracias por la información y por tus sugerencias.